El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UC. Bienvenidos, queridos estudiantes y público en general que nos escuchan en todas partes del mundo a través de las plataformas de nuestra querida Universidad C, a este nuevo programa de Juris Tantum con nuestra querida y muy bienvenida Carla Millones, que yo siempre la menciono, y con todos nuestros profesores y estudiantes que en este momento hacen cuerpo común para escucharnos. Carlita, bienvenida. Aquí están tus alumnos, tu gente que siempre te ha estado esperando. Bienvenida. Muchas gracias Luis Manuel. En verdad fue un año y algunos meses que estuve afuera. Estoy muy contenta de volver a este programa que es como una guagua nuestra, ¿verdad? Y además, sí, ¿cierto? Y además vivía con dos alumnos de la carrera de Derecho, ya de cuarto año, ciclo profesional, lo que me encanta, porque tenerlas a ellas como alumnas ocupando este espacio es uno de los objetivos por los cuales hicimos este programa. Así que muy contenta de que mi vuelta sea con ellas y contigo, por supuesto. Gracias, Oye, gracias, muchas gracias Carlita. por siempre haberme nombrado y todo eso. Gracias, Carlita. Muchas gracias. Aquí tenemos nuestras queridas Tamara González y Nosca, para que Carla las va a presentar ahorita. Son estudiantes de formación general, de oratoria, que es una disciplina electiva, pero que forma parte, digamos, de esa columna vertebral que es el derecho procesal en cuanto a la capacidad que tenga el abogado para comunicar las pretensiones de su cliente. Y nosotros exploramos, además de esas técnicas, otras técnicas que tienen que ver con la construcción de un discurso. Carlita, ¿quiénes son nuestras invitadas? Las invitadas son alumnas, son destacadas alumnas tuyas de oratoria, ¿verdad? Estamos con Ninosca Cortés y Tamara González. Ambas han trabajado, desarrollado temas distintos, pero muy asociados, ¿verdad?, a la dignidad humana, a los derechos humanos, derechos fundamentales. Así que aun cuando son aristas distintas de esto, está muy vinculado lo que ellas han trabajado. Bienvenidas ambas a nuestro programa. Es un honor para nosotros tenerlas con nosotros hoy. Eh, ¿Cómo le damos formato, Luis Manuel? ¿Cómo les parece a Fíjate, ustedes? Nosotros quisiéramos entregarles el Tamara, programa para que... lo que tú Ujú. dijiste es muy cierto ahorita, Carla, porque Tamara trae un tema que es un tema fundamental para lo que es el desarrollo social, que es la niñez. Y sobre todo va a hablar Tamara de los Absolutamente. niños abandonados. Mientras que Ninoska nos trae un tema que es fundamental de los derechos humanos, que es el derecho humano a la migración. Yo creo que en este mundo globalizado todos somos migrantes, todos hemos sido migrantes, hijos de italianos, portugueses, españoles, inclusive los que formamos parte de esta, digámoslo, sociedad latinoamericana. O sea, somos pues descendientes de aquellos que llegaron a estas tierras en una oportunidad y que hubo una mezcla pues muy hermosa que forma parte de nuestra especificidad latinoamericana. O sea, el tema de la migración también es muy interesante. Así que bueno, Y yo creo que atingente, ¿verdad? así es, así es, así es. Ujú. Eh, Tamara, cuéntanos algo. ¿Cómo te Entonces, hace? entonces Ajá, discúlpame, adelante. un segundo. Muy atingente darle en estos momentos sociales una mirada a la migración desde la perspectiva de los derechos humanos. Toda vez que es muy fácil, debido al contexto en que estamos viviendo, no respetar ese derecho humano y más bien pensar que esas personas no debieron, ¿verdad? Entonces es muy importante darle el piso jurídico y que es mucho más que jurídico, porque estamos hablando de derechos fundamentales, ¿verdad? Y con respecto a la niñez, yo estoy ansiosa por escuchar lo que también nos va a contar, porque
la verdad es que para que una sociedad sea sana, necesita partir con una infancia protegida. Carla, ¿sabes que ellas tienen que preparar al final del semestre un discurso? Pero ese discurso Ok, lo vamos construyendo a partir de unas técnicas de oratoria que tienen que ver no solamente con la construcción del discurso escrito, es decir, de las capacidades para desarrollar un discurso escrito original, sino también con técnicas de comunicación. Entonces, bueno, ya estás invitada, Carla, porque el tercer momento evaluativo de ellos va a ser dar este discurso en el auditorio Siriaco Bonet, que es nuestro hermoso auditorio en donde hay las titulaciones. Ahí van a ir nuestros estudiantes de oratoria, bien formalmente vestidos. La mayoría son estudiantes de Derecho. Tenemos dos estudiantes también de la Escuela de Educación Física, pero todos van a ir bien formales a presentar su discurso. Entonces ellas han escogido estos temas porque forma parte de su discurso. ¿Qué te parece si dejamos que nuestra querida estudiante Tamara y nuestra querida estudiante Linosca tomen la palabra, que es parte también por supuesto. de esa comunicación? ¿Qué nos cuentas, Tamara? Empezamos por Tamara. ¿Qué nos cuentas? ¿Te parece, Carla, que empecemos por Tamara? Por supuesto. Excelente. ¿Qué nos cuentas, Tamara, con respecto a la niñez? Yo también estoy emocionado por escuchar. Bueno, como decía la profesora Carla, el tema de niñez es hoy en día, debiéramos tomarlo como lo más importante en la base de la sociedad, ya que ellos representan el futuro que hoy en día de nuestro país. Por tanto, el tema de niñez debe ir de la mano junto con políticas públicas. Así que creo que es un tema que está en ocasiones silenciado, mu- eh, tal vez porque los niños no tienen una voz que los represente y creo que el objetivo es que nosotros seamos esa voz, que los podamos sacar adelante y podamos representar sus derechos. Excelente, Tamara. Ahora te pregunto, es interesante lo que dices porque los niños abandonados de hoy son los delincuentes de mañana. Y si hay niños Exacto. abandonados, si hay niños abandonados es porque hay una paternidad irresponsable. Es decir, que Cla- también el Estado tendría que velar porque los padres cumplan con sus deberes y obligaciones. ¿No te parece, Carla, que por ahí va esa idea que está desarrollando Tamara? Tiene que ver con esa, esa obligación que tiene el Estado de velar por el buen desarrollo de la familia. Sea, absolutamente, ¿verdad? Los niños, niñas y adolescentes son ciertamente un grupo vulnerable. Están expuestos, ¿verdad?, a que de manera muy fácil y constante sean maltratados, sean discriminados, menospreciados, y como muy bien dice Tamara, ¿quién es la voz de esos niños, verdad? Y de esas niñas. Eh, es muy importante, ya que estamos en el mundo del derecho, no olvidarnos que Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño. Y al ratificar esta convención, nuestro Estado le dio a los niños, niñas y adolescentes, los reconoció como titulares de derechos, no solo civiles, también económicos, sociales, culturales. Y además se comprometió a crear una protección social que debía ser íntegra y eficiente. Eh, yo he escuchado que han habido muchos proyectos sobre esto y hay personas que incluso proponen que debería haber un ingreso mínimo para que las familias pudieran mantener a los hijos, ¿verdad? En condiciones básicas, como un piso y, por supuesto, asegurar el acceso a los servicios sociales, integrales y de calidad. Porque también, como dice Tamara, son el futuro. O sea, no podemos
dejarlos botados, además entendiendo que con las complejidades del mundo actual, la cantidad de niñas y niños adolescentes en situación de vulnerabilidad es cada vez mayor. Así es. Tamara, ¿qué opinas al respecto? Así es. Respecto perfectamente al tema, todo nace con los niños que terminan en situación de calle, generalmente es por la vulnerabilidad base que se debe a estar en un lugar de escasos recursos. En ocasiones hay niños que viven en, en situaciones en pobreza tan extremas que se ven abandonados y que terminan en situación de calle. En, hoy en día nacer en pobreza significa una adversidad que entorpece el desarrollo de los niños, tanto psicológica como física, que va desde vivir en un entorno no adecuado, ya sea por no estar protegido por los adultos que debiesen dar esa protección, hasta la calidad de vivienda que puedan ellos recibir. Todo esto va a ocasionar desde las primeras infancias, va a provocar y repercutir en la adultez. En ocasiones, la situación de vulnerabilidad afecta a estos niños de tal manera y se sienten tan desprotegidos en su hogar que deciden llegar a la calle. Y es aquí cuando viven en la calle que es donde determinan finalmente su personalidad. Generalmente nosotros cuando caminamos por la calle vemos a estos niños, pero nosotros mismos adultos los ignoramos. Sentimos hasta miedo, siendo que son niños, y ni siquiera los miramos. Pero tenemos que llegar a esa reflexión, tal vez como sociedad o como persona, ¿por qué ese niño está ahí? ¿Por qué hay un niño que se encuentra en la calle en estos momentos? Porque la regla general que nosotros tenemos es que los niños deben estar en sus casas, en los lugares protegidos. Pero lamentablemente no llegamos como sociedad a dar esa protección, ya que no lo encuentran en su familia. Y son diferentes factores también que encuentran esa protección. Como se dice, la familia es la protección, pero estos niños, en casos contrarios, encuentran violencia física, psicológica. Encuentran problemas de alcoholismo en los padres o simplemente porque son a veces, en ocasiones hijos no deseados. Por tanto, ellos, está su desesperación o su falta de ser queridos, que encuentran en la calle con otros pares una familia. Y es más, ya les voy a comentar, al profesor le hice este comentario que siendo muy pequeña acompañaba a mi papá a la calle a buscar a estos niños. Y en una oportunidad se le preguntó a uno de esos niños que por qué estaba en la calle siendo que era noche, tarde, con frío. Y la respuesta fue que prefería estar en la calle que estar recibiendo golpes. Siendo muy niña, a mí me marcó, porque no es posible que hoy en día los niños estén recibiendo niveles de violencia que estén provocando que ellos a su corta edad tomen decisiones tan fuertes que van a afectar su futuro. Creo que debemos tener la capacidad de razonar y ver que los niños hoy en día van a quedar con ese daño psicológico, van a quedar con un daño permanente, que van a terminar siendo delincuentes, lamentablemente. Y después nos vamos a seguir quejando de que la delincuencia va en aumento. Pero nos preguntamos, ¿hicimos algo para proteger a ese niño desde su primera infancia? ¿Le entregamos las herramientas necesarias? ¿Se llegó como Estado, una vez que ya que estamos ratificando los derechos del niño, hicimos las políticas públicas necesarias?
desde el que se ha ratificado los derechos convencionales, los derechos del niño, las políticas son, son muy bajas, ¿no? Actualmente en el año 2022 apareció una ley de atención integral, que es lo que hoy día está vigente, pero las políticas deben ir más allá, deben tratar al niño. em, en la parte del derecho se hace una intervención a través de los tribunales de familia cuando los niños son derivados a los diferentes programas que existen. Pero créanme que tampoco son suficientes. Los niños para tener el tipo de evaluación en estos tipos de programas deben esperar meses, hasta años. Pero en el Bien, intertanto, ¿qué hacemos con esos niños que están siendo vulnerados? ¿Qué hacemos con esos niños que están siendo abusados de diferentes índoles? Entonces, creo que como reflexión debemos tomar este tema un poco más en serio para poder ir avanzando y que la sociedad se vaya desarrollando y terminemos con unos adultos sanos. interesante y qué sensible, ¿verdad, Carla? Ese tema ahora, Absolutamente. sí. Tamara, Además, Tamara tiene una mirada, disculpa, Tamara tiene una mirada no solamente jurídicamente correcta de esta situación, sino que una mirada emocionalmente correcta, creo yo también, y es muy importante. sí, a mí Sí. No podemos olvidar que limitar sistemáticamente la posibilidad de los niños y las niñas y adolescentes en su desarrollo es una transgresión grave a los derechos fundamentales de ellos. Es así y no se puede disfrazar ni ponerle otro nombre. Eh, Estoy absolutamente de acuerdo con doña Tamara. sí, Tamara, bueno, sensibiliza mucho como tú lo cuentas, cuando me contaste esa experiencia fue bastante sensible también. Creo que a los niños hay que darles toda la protección fundamental que debe dársele. Esa relación que tiene el Estado con la familia, que es una relación biopsicosocial, además fundamentada sobre normas jurídicas. En tu discurso, Tamara, ¿cómo planteas tú, cómo avisoras tú una solución, si es que tu discurso es solamente una denuncia o en tu discurso también hay propuestas? ¿Me puedes comentar algo? Sí, el discurso tiene también por objetivo levantar este tema, hacerlo visible hacia las personas que tal vez no tengan un interés máximo en temas de niñez, para sí, una vez visibilizado, comenzar a tratar del tema, porque creo que esto tiene que ir por etapas, comenzar a iniciar las conversaciones, exponer el tema, que se conozca esta realidad que existe, porque como dije, a veces lo dejamos invisible y en razón de eso, comenzar a ver las políticas públicas reales que podemos presentar. ¿Cómo son ellas? Desde la primera infancia creo que es el trabajo fundamental que se debe realizar. Desde los jardines los niños debemos enseñar que, que pueden ellos, que son sujetos de derechos, que pueden hablar, eh, aumentar las herramientas a que ellos puedan recurrir, enseñarles de una forma, desde su comprensión, una manera de poder comunicar lo que les está sucediendo. Porque los niños están en ocasiones en su casa, los que tengan la suerte de estar, pero no tienen la facilidad de contar con alguien que tengan confianza. En razón de esto, tenemos que formar una herramienta que ellos tengan una comunicación, que existan los profesionales adecuados que los puedan orientar. Así también ir en orientación de la familia, que también es el apoyo fundamental de esto. En ocasiones las familias están con un grado de estrés máximo y no ven más allá y olvidan a los niños. Entonces también tenemos que enfocarnos, son dos aristas que tanto hay que trabajar con las familias como con los niños. Y por eso hay que elaborar, buscar los profesionales adecuados y encontrar las líneas adecuadas de comunicación. Generalmente tenemos eh,
los temas con tribunales, los programas como yo mencioné anteriormente, pero no son suficientes, porque cuando llegan a los programas las mamás en ocasiones piensan que le van a quitar a los niños. Excelente, Tamara. Entonces también sienten reticencia. Excelente, Tamara. Mire, es un tema muy bueno, te entusiasmo para que lo desarrolles, tal vez como tesina. ¿Qué te parece? Es un tema Sí, fabuloso. Creo que lo estás desarrollando. Por ahí va ese camino, ¿no? ¿Qué te parece, sí. Carlita? ¿Qué te parece, Carlita, si invitamos a Ninoska? Pero por supuesto, Ninoska, bienvenida. Tamara, muchísimas gracias. Muy interesante, muy bien preparado, muy sólido. Muchísimas gracias. Ninoska, bienvenida a nuestro programa. Tu tema también toca, por supuesto, los derechos humanos. Así que el programa es tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, mi tema en particular habla sobre la migración y volver a retomar el tema del vínculo que existe con los derechos humanos, el derecho a migrar, como bien explicaba el profesor cuando partió el programa. Creo que con el tema de la globalización y todo el tema del aumento de la delincuencia, la palabra migrante ha sido bastante vilipendiada en los medios de comunicación, criminalizando muchas veces la población migrante. Yo elegí particularmente este tema porque soy hija de exiliados políticos. Entonces, tengo una estrecha relación con el derecho de emigrar, por razón que sea específicamente cuando existen temas de carácter político que son completamente externos a la voluntad de que podemos tener muchas personas. Hay muchas personas que emigran sin querer emigrar incluso, pero existe una necesidad mayor que la protección de la vida y la integridad. Entonces, en base a este tema en particular, lo elegí con esta finalidad de exponerlo y reexponerlo y dignificar lo que existe, o sea, el derecho de la migración como tal. Porque hoy día el análisis que tenemos tanto en los medios de comunicación como el análisis que tienen las personas comunes y antes es respecto a solamente asociar la migración con la criminalidad, olvidando todo lo que existe detrás de la persona que migra, o sea, si es que existe la voluntad de emigrar o no, las razones sí pueden ser políticas, sociales, económicas, culturales, incluso por el hecho sencillo de querer rehacer tu vida. Pero hoy día, la gente, cuando hablamos de migración, tiene un rechazo respecto a la población migrante que muchas veces, en su mayoría, es poco justo. Entonces, mi discurso va en esa línea de hacer una separación y un análisis completo de multidimensión en donde podamos todos los factores que influyen en que una persona decida abandonar su patria, hacer vida en otra, y cómo los estados que participan en este flujo migrante intervienen en hacer más digna la migración, no solamente tomándola desde un fuego criminal en donde yo no recibo cierta población migrante o yo donde solamente separo la población entre migración legal y no legal. Entonces, más o menos en esa perspectiva va mi discurso. Qué interesante. Bueno, el tema de yo creo que es muy interesante, pero yo creo que la migración y los desplazados son dos cosas distintas, ¿ves? ¿Abordas algo Ujú. sobre eso en tu discurso? Sí, hago una distinción. Hago Entre una migra- distinción en el discurso, porque efectivamente existen diferentes móviles que separan las poblaciones migrantes como tal. Entonces trato de primero contextualizar qué entendemos por migración, qué contempla la Declaración Universal como el derecho a migrar y cómo esta migración ha ido mutando dependiendo de cómo la sociedad y la globalización ha ido afectando el movimiento migrante. Oye, Ninoja, ese es un tema que también, como le dije a Tamara, ¿verdad, Carla? Que es un tema muy interesante, inclusive para desarrollarlo como una tesina a propósito de que Absolutamente. estamos Y además que haciendo, va cambiando siempre, se van nuevos conflictos, las guerras, las visiones. Culturalmente hemos tenido muchos cambios en poco tiempo respecto a la migración inclusive. Así que, buenísimo. sí, además de que estamos, Carlita, dándole vida otra vez a nuestro semillero
de investigadores, porque hay muchos que ya se han titulado, que han logrado aprobar su examen de grado ya por supuesto ya son titulados. Bueno, una de ellas se ganó el premio el año pasado que yo fui su director de tesis y se ganó el premio de tesina, pues, ¿no? Y hay otra que ahora es ayudante, así que estamos muy motivados con sus temas y que también de la oratoria pasen a la investigación. Interesante tu tema, Ninosca. Carlita, Eh, ¿qué opinas con respecto al tema de Ninosca? La migración, Yo cómo quisiera que derecho Ninochka humano. nos pudiera desarrollar, porque Ujú. nos dio, ¿verdad?, la idea de por qué, más bien como una estructura de su discurso. Yo quisiera que Ninochka pudiera elegir alguna parte de su discurso para desarrollarla y pudiéramos conocer en qué está trabajando y su perspectiva. Excelente Sí, pregunta. la parte que yo más desarrollo dentro del discurso es el símil que se hace con la criminalidad. Hoy día, sobre todo en Chile, existe, si bien hay una crisis en cuanto a seguridad, existe un trato poco justo, bajo mi criterio, de asociar la criminalidad con la población migrante, independiente de cuál ésta sea. Si bien, obviamente, al ingresar, por ejemplo, gente de otros países, existe una mutación cultural, me parece poco justo que solamente la criminalidad la veamos asociada a la población migrante como si antes de su llegada no hubiese existido crisis de seguridad en Chile. Entonces también hoy día basta con ver los noticieros y darte cuenta que existe una gran cobertura respecto de asociar ciertos delitos a determinada población migrante que hoy día sufre un estigma gigante. Que muchas veces esta criminalidad va asociada de discursos de odio que hoy día en el común de la gente se van replicando porque vamos bajando esta información que tenemos de los medios de comunicación donde nos bombardean todos los días respecto a la delincuencia. Y hoy día hay una sensación de inseguridad y sobre todo de inseguridad con determinadas poblaciones migrantes que tenemos en Chile. Sí, Entonces, voy a ser, Dinosca, voy a ser abogado del diablo, ahorita, antagonista. ujú, Pero súper, también el Estado tiene que proteger a su sociedad. No por supuesto es que sí. falso, no es falso que por algunas bandas criminales que vienen de algunos países Ujú, se ha sí, generado índice de inseguridad y delincuencia altísimo no visto antes. Entonces, ¿qué sí. tiene que hacer el Estado para mantener ese equilibrio? ¿Qué tú crees que debería en tu discurso? ¿Cómo tú ves una Sí, de hecho, lo solución? abordo. Solución, porque también los medios de comunicación, también para defender un poco, los medios de comunicación comunican lo que está ocurriendo, y si lo que está ocurriendo es Ujú, terriblemente desastroso, que atenta contra la sí. propia seguridad de la sociedad, bueno, eso es lo que hay. Entonces, ¿qué, qué solución planteas tú en tu discurso para mantener ese equilibrio? Pues, ¿no? Pues, además que mantener, digamos, un equilibrio que permita que se tome en consideración las denuncias de la gente, porque la gente también lo hace. Yo lo escucho, la gente está obstinada pues de tanta delincuencia y que motivada por gente que no es de aquí. Hay que hablar pues, también. Así como aquí hay mucha gente muy buena que ha venido, también hay bandas criminales y todo eso. ¿Cómo planteas eso en tu discurso? ¿Cómo lo enfocas? Lo planteo justamente porque tampoco hay que hacer una vista gorda a situaciones que efectivamente se dan. Una de las soluciones que yo planteo es primero que tiene que haber un control migratorio en donde más exhaustivo del que hoy tenemos. Claramente, lo que hoy día está reinando como mecanismos de control no da abasto con el flujo migratorio que hoy día existe. Entonces, lo primero que yo establezco es que hay dos tipos para mí, como dos aristas. Una que tenemos la migración, que es el flujo de migrantes, donde no existe un control migratorio fronterizo, donde no han pasado ningún filtro respecto a la legalidad para entrar al país, que sería una vía, y por otra, por ejemplo, con los pasos no habilitados que existen en diferentes fronteras en Chile.
Y por otra parte, obviamente los estados al recibir migrantes tienen que tener la capacidad de poder controlar quiénes son los que ingresan, por ejemplo, el tema de la revisión exhaustiva también de los antecedentes que existen previos del país de origen, y por otra parte, una vez que se permite el ingreso de la población migrante, también tenemos que tener la capacidad de poder controlar y proteger a la población migrante que va entrando. O sea, no es solamente que la persona cruce la frontera y aquí no existe ningún control más, ni sabemos qué pasa con esa población, porque también ahí después también se asocia a que si bien la persona puede haber cumplido los parámetros legales, una vez entrado en Chile, ¿qué sucede con esa población migrante? ¿Dónde vive, dónde se desempeña, dónde se asienta? Porque ahí también pasa de que al no tener un control respecto de dónde se establecen ciertas personas, tenemos mucha gente en situación de calle, se está golpeando en diferentes espacios públicos, ahí obviamente se gestan focos muchas veces delictuales, en donde hay personas que no tienen la posibilidad quizás de trabajar de manera legal o en un trabajo digno que les permita la subsistencia. Entonces es un trabajo que tiene que ser coordinado, obviamente, para poder garantizar no solo el ingreso al país, sino la subsistencia digna dentro de nuestro país, junto también con los nacionales. Excelente, excelente, excelente. Mire, ya estoy emocionado de poder escuchar esos discursos cuando termine el semestre. Nuestra querida profesora Carla va a estar ahí, va a ser una de las evaluadoras de ese momento, así que muy emocionado de poder escuchar esos discursos finales. Estamos llegando casi, casi al final de nuestro programa. Lo invitamos a todos Como ustedes siempre se nos pasa así es, volando. invitamos a Como todos los que siempre se nos, nos pasa. así es, invitamos a todos ustedes que nos escuchan en otras partes del mundo, inclusive en cualquier lugar de Chile, a acercarse a la Universidad C y a estudiar nuestros programas online, 100% online, de trabajo social y de psicología, que forman parte de los programas que conjuntamente con el programa de Derecho, que es presencial, ofrece nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que dirige nuestro querido decano Francisco José González Silva. Bien, Carlita, estamos llegando al final del programa. Muchas gracias a nuestras invitadas, Luis Manuel. Estuvieron perfectas. Estoy muy contenta de conocerlas. Además, voy a seguir trabajando con ustedes, lo que me encanta. Será un honor estar en esa evaluación final. Van por muy buen camino. La verdad es que, sinceramente, van por muy buen camino, están haciendo muy buen trabajo. Un saludo a todos los alumnos también, invitar a los alumnos y a las alumnas a ocupar este espacio, a comunicarse con Luis Manuel, conmigo, porque es un espacio para la comunidad. Así que, chicas, un gusto, muchísimas gracias. Luis Manuel, a ti un abrazo como siempre. Sí, y también gracias a Aldo Morales, a María José Vázquez, que gracias a la Dirección de Comunicación, que gracias a ellos este programa llega a todos ustedes. Ninosca, Tamara, mucho entusiasmo, que sé que es avanzar. Y en este programa de formación general de oratoria estamos avanzando, estamos creciendo. Oye, podríamos invitarlas después, cuando hayamos terminado el semestre, porque por supuesto esto es un proceso y ustedes podrán ir viendo todo lo que ha transcurrido dentro de su pensamiento mientras más profundizan. Así es. Gracias, nos vemos. El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UC.